Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 23 de abril de 2026. Felicidades a la tierra catalana. Tiene especial devoción a San Jordi, San Jorge, este mártir bajo el Imperio Romano, en el que, como bien sabemos, se mezcla la historia, la leyenda, pero bueno, ahí está. Lo claro, lo cierto y seguro es eso. Uno de los innumerables testigos de Cristo que conocieron al Señor resucitado en la fe, claro, porque ya es de siglo III, cuarto me parece, principios del siglo IV, y ahí pues es esa presencia de Jesús en la Iglesia y de una manera muy particular a través de la Eucaristía. Por eso estos días estamos leyendo ese Evangelio del pan eucarístico tras la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Juan, y menudas frasecitas acabamos de leer del Evangelio de hoy. Si Yahvé en la zarza ardiente dice yo soy el que soy, Jesús dice yo soy, pero añade el pan vivo que ha bajado del cielo, la encarnación. El que coma de este pan vivirá para siempre. El hombre siempre ha buscado a esa piedra que le diera la inmortalidad, ese elixir maravilloso. Bueno, pues existe una posibilidad de vivir en Dios para siempre, unirse al Dios eterno. ¿Y cómo unirnos con Él? Pues porque se ha hecho hombre. ¿Y cómo prolonga su presencia en la tierra? Con la Eucaristía. Y la última frase es muy profunda. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Ojo, no solamente al comulgar es que recibimos el cuerpo de Cristo, es que recibimos ese cuerpo entregado por cada uno de nosotros, sacrificado. Mi carne por la vida del mundo. El cordero inmolado para alimento de nuestras almas, para saciar nuestras almas. De vez en cuando os sacamos alguna reflexión de este magnífico comentario del Evangelio diario que va haciendo desde hace años el padre José Fernando Rey Ballesteros. Y se fija también en estas palabras de cómo este pan es el único que puede saciar nuestra hambre. Y dice así: descubro en mi corazón un hambre y una sed insaciables. Si intento calmarlas con los consuelos de este mundo, al punto de probarlos me embriagan, pero después me quedo insatisfecho y vacío. Esto es lo que le pasaba, dicho sea de paso, a San Ignacio de Loyola en su proceso de conversión. Pensaba en vanidades, lo pasaba bien, pero luego se quedaba seco. Ni el dinero, ni el poder, ni el afecto de las criaturas, ni los placeres de la carne pueden apagar esa hambre y esa sed. Pero si dejo de comportarme como un necio, esa hambre y esa sed son la voz del Padre dentro de mí. Él las alumbró. El Señor, a través de esa hambre, de ese no quedarnos satisfechos nunca, nos está diciendo, solo hay uno que puede hacerlo. El Padre, a través de esa hambre y esa sed, me está diciendo, buscad mi rostro. Y solo Cristo, el rostro de Dios encarnado, puede saciar mi corazón. Pero bueno, ¿cómo no estamos deseando encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, adoración al Santísimo, comunión frecuente? Por eso, tiempo de Pascua, tiempo de sacramentos, tiempo eucarístico, tiempo de primeras comuniones y toda esa presencia de Jesús. Solo porque Jesús está resucitado, la comunión no es un mero recuerdo ni un mero símbolo, es que está ahí, vivo, resucitado. Y por eso también ese mínimo de los requete mínimos en la historia de la Iglesia, al menos la comunión por Pascua de resurrección, Jesús resucitado quiere entrar en tu corazón. Bueno, pues tenemos hoy aquí a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bien, y en este tiempo seguimos profundizando en la Pascua. Oíamos esta semanita ayer otra charla pascual y vamos teniendo distintos elementos que nos ayudan. Y también habréis oído que esta semana por las mañanitas, en lugar de nuestro querido amigo y compañero voluntario Federico Jiménez Cisneros con esos monumentos del Sagrado Corazón de Jesús,
vamos a ir oyendo breves mensajes de alguien que nos va a visitar pronto, ¿verdad? Pues sí, estamos todos con muchas ganas de recibir al Papa León XIV, pues mientras por las mañanas vamos a ir escuchando sus palabras, algunos de esos mensajes que nos va a venir bien pues también para nuestra vida espiritual. Os recuerdo que ayer hacíamos la última retransmisión de las que hemos escogido, no podemos evidentemente todo, de ese viaje del Papa a África y concretamente a nuestra querida nación hermana, donde Radio María va avanzando en muy buena medida con la ayuda de todos vosotros en nuestra maratón, que también se acerca, en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues hoy vamos a ponernos una preguntita. Ayer no la hacíamos, de vez en cuando hacemos estas preguntas que no son para examinar a nadie, sino para pensar y para que se nos queden mejor las cosas. Estábamos haciendo algunas preguntas relativas a las verdades marianas y hoy es un poquito dificililla de pensar, aunque la hemos explicado, y más de una vez. Pero estas cosas siempre vienen bien. Está este evangelio hablando del que coma este pan no morirá para siempre. Bueno, pues la pregunta es, vosotros sabéis, ya lo preguntamos otro día, que hay un dogma que definió el Papa Pío XII en el año santo de 1950, que nos dice que la Virgen María está asunta a los cielos en cuerpo y alma, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, esa definición dogmática, esa certeza de que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, ¿implica que murió o no murió? ¿Simplemente fue transformada, se duerme sin morir y pasa al cielo así, o murió y resucitó? Esa es la pregunta. A indagar. Así que, ¿por qué cauces, Yolanda, se pueden enviar las respuestas, los mismos que tenemos para hacer preguntas y consultas aquí al Catecismo? La pueden realizar por el WhatsApp 668-594-383. Repito, 668-594-383. Y si no, también pues a través del correo catecismo@radiomaria.es. Así es. Bueno, pues nada, vamos adelante y decimos, aunque sea brevemente, alguna palabra más de este sacerdote que no, la verdad, yo no lo había oído nunca, que estuvo, este sacerdote jesuita Pietro Lasciani, que estuvo prisionero en la Unión Soviética, en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, pero precisamente la Eucaristía realmente le hizo que viviera esos años tan duros con muchísima alegría. La verdad es que de una manera milagrosa. Se había cogido pequeños fragmentos de formas consagradas, los llevaba encima, no se corrompieron durante años, una cosa milagrosa. Fue su compañero Jesús, iba comulgando poquito a poquito y siempre se quedaba al menos, pues eso, algunos fragmentos que indicaban que ahí estaba Jesús. Así hasta su liberación. Hoy oímos ya cómo fue esa liberación, cómo vivió esos momentos y esa despedida de su compañero de celda, que había sido ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Padre Pietro Lasciani era capellán del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho prisionero en diciembre de 1942 en Rusia. Estuvo 12 años en distintas cárceles, sometido a torturantes interrogatorios y al final condenado. ¿Por qué motivo? Por pertenecer a una organización contrarrevolucionaria, ¿cuál? La Compañía de Jesús. Y por tener relaciones con una potencia extranjera, el Vaticano. Madre mía. Durante 9 años tuvo la gracia de llevar consigo en una bolsita colgada al cuello a Jesús Eucaristía. Esa sí que vivió el nombre de su orden, la Compañía de Jesús. Tuvo esa Compañía de Jesús. No podía celebrar la misa, es lo que más echaba en falta. Recordábamos ayer cómo hacía, pues una especie de misa sin misa, pues rezando todas las oraciones como si estuviera celebrándola.
pero con esa compañía de Jesús. Y ya al final, los últimos años, ya con un poquito más de situación un poco menos oprimente, sí pudo celebrar, y ya llega el momento de la liberación. Se va a despedir de ese Jesús. Le daba ya pena, fijaos, dejar esa celda en la que estaba hablando siempre con Jesús. Y lo cuenta así: me temblaban las manos cuando abrí el sagrario, porque esto ya está hablando del momento en que ya estaba en otra situación. Cogí el copón, lo destapé. Después de desplegar el paño de mi bolsa bendita, esa bolsita donde llevaba las pequeñas formas o fragmentos, cogí las pequeñas partículas consagradas por mí en diciembre de 1945 que se conservaban intactas y las deposité en el copón. Es decir, ha salido ya de la cárcel, entonces ya va a una iglesia, me parece que es en Austria, donde es liberado, y allí pues va a esa iglesia, es donde abre el sagrario, donde coge el copón y donde mete las partículas que le quedaban, asombrosamente, perfectamente conservadas, sin corromperse, que le quedaban en esa bolsita que le había acompañado. Mientras cerraba el sagrario y me alejaba del altar, con la cabeza agachada y con el corazón afligido, yo creía que mi paraíso terrestre, la perenne y continua intimidad con el amigo divino, mi pequeña compañía de Jesús, todo había terminado para mí al faltarme la ininterrumpida coexistencia con mi Señor sacramentado. Fijaos, en vez de decir, uy, qué bien, que ya soy libre, le daba pena, porque en esa cárcel, en ese estar prisionero, sin embargo, estaba todo el día con la Eucaristía en su cuello, en su corazón. Y claro, ya eso después, pues ya no, ordinariamente no es así. El Señor le había hecho ese regalo en esos años tan duros de esa cercanía de Jesús, Eucaristía. Pero eran otros los planes de Dios, debía dar testimonio ante el mundo, pues de ese amor de Cristo en un mundo tan perseguidor del cristianismo. Él escribió un libro de memorias titulado Lubianka, nombre de una tristemente famosa cárcel de Moscú, donde estuvo mucho tiempo prisionero, y hablaba pues eso, de esa gran persecución a la Iglesia, del comunismo, pero la respuesta del cristiano, el amor a Jesús, Eucaristía, el tesoro más grande del mundo, el amigo que siempre lo acompañaba, que le dio fuerza y alegría. Él podía testimoniar por experiencia que Jesús está vivo y que realmente está presente en la Eucaristía, donde quiso estar junto a Él durante 9 largos años. Asombrosamente esas hostias consagradas permanecieron intactas, como si Jesús le hubiera dicho, tú y yo siempre unidos hasta la muerte. Ni Jesús se quiso separar de él, ni él de Jesús. Sin Jesús, Eucaristía, decía él, este padre se habría vuelto loco. En cambio, con Jesús, todo fue distinto y pudo vivir tranquilo y hasta feliz en aquellas dificilísimas condiciones de vida. Pues la enseñanza está clara. Nosotros que no estamos en cárceles por seguir a Cristo y tenemos tantos sagrarios cerca y tanta posibilidad de vivir la misa que él durante años no pudo celebrar, de comulgar, y cuántas veces pues no aprovechamos ese inmenso regalo o nos sentimos, ay, solo, estoy solo, pero hombre, que el Señor quiere acompañarte. No solo es la presencia eucarística, pero es la más importante. Pues que agradezcamos este inmenso regalo. Jesús es el pan vivo bajado del cielo para dar vida al mundo. Le dio vida, dio ánimo, dio esperanza a este sacerdote jesuita y te la quiere dar también a ti y a mí.
compañero de Jesús fue este sacerdote, este jesuita, unido a Jesús, desposado con Jesús. Bueno, pues precisamente estamos hablando del sacramento del orden sacerdotal y de la relación tan profunda, tan íntima que tiene el celibato sacerdotal con esa vocación. Y hemos estado viendo, antes de entrar de una manera más explícita, que lo vamos haciendo poco a poco, propiamente en el celibato, viendo antes de eso, que el sacerdocio del Nuevo Testamento, que obviamente es el sacerdocio de Cristo participado por aquellos a los que él llama, que fueron en primer lugar los apóstoles, sus sucesores, los obispos, y luego sus colaboradores, los presbíteros y ayudantes, los diáconos, ese sacerdocio del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, no es simplemente, primero no es hereditario, no es esa tribu de Leví, no es esa familia de Aarón, no, es una llamada personal del Señor. Jesús llamó a los que quiso, dejando sus familias, dejando sus trabajos, se fueron con él, Marcos 3:14, se fueron con él, llamada del Señor. Pero también, por otra parte, aparece claro que no es simplemente, que estos señores tienen este trabajo, otros hacen tal tarea y tal otra, y ustedes pues van al templo y celebran los sacrificios propios del pueblo judío en aquel momento, hacen tales oraciones, pero luego, pues son uno más, simplemente que ese es su trabajo. No, estamos viendo que es toda una forma de vida, todo un estado de vida, que esa llamada a ese sacerdocio está dentro de una llamada anterior, que es a irse con Jesús, a compartir su vida, dejando todo, una serie de renuncias. Eso es lo que vamos viendo poco a poco y comentando un número que ya hemos leído varias veces, pero que expresa esto con varias palabras. Vamos a leerlo una vez más, el número 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva, al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Bien, pues habíamos estado viendo, comentando estas frases, ¿no? Fijaos, vuelvo a subrayarlas. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas o asuntos. Palabra de San Pablo en 1 Corintios 7, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. ¿Veis? No es simplemente unas horas de este es mi trabajo, yo lo dedico, mi tiempo laboral. No, llamados a consagrarse totalmente al Señor, a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. Esa es esa forma de vida. Y en esa forma de vida, como norma general, ya esto lo iremos matizando y explicando, está el celibato como un signo de esa vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Entonces, para explicar esto, estábamos sirviéndonos de uno de los últimos escritos que nos dejó cuando ya era Papa Emérito Benedicto XVI, donde iba explicando la evolución del sacerdocio del Antiguo al Nuevo Testamento. Cristo, como realmente vemos ese sacerdocio de una manera muy, muy especial en la última cena. Ahí es donde dice a sus apóstoles, haced esto en memoria mía, pero ante todo es donde ofrece el sacrificio que estaba simbolizado en los sacrificios de animales que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. No, el sacrificio es personal y por eso nos comentaba cómo ahí se une, por un lado, lo que era la esencia de ese sacerdocio. El Señor no viene a destruir el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud, la esencia de ese sacerdocio, pero también acogiendo la parte que había de los profetas que hacían la crítica no del sacerdocio y de los sacrificios como tales, sino de los peligros que tenían de caer en un ritualismo, de pensar que porque yo ya he aquí ofrecido mi animalito, luego ya mi vida va por otro lado. No, hombre, no.
Eso es un simple signo de que el Señor quiere que te ofrezcas tú, de que cambie tu vida. Y por eso lo importante es el corazón con el que se vive esa relación con Dios. Y pues muchas veces los sacerdotes, pues eso, hacían, bueno, como no puede pasar también hoy día, hacer sus ritos, sus cosas, pero sin, digamos, implicarse personalmente. No. El sacerdocio cristiano y el sacrificio es algo donde está uno implicado. Yo me ofrezco contigo al Padre, nos ofrecemos con Él. Bueno, estábamos viendo eso, pero ahora nos fijamos ya qué pasa desde Jesucristo en adelante. Y explicaba Benedicto XVI que podemos ver ya un detalle, un paso, digamos, de una novedad. ¿Cuál? Pues tenemos en los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles, cuando ven que no llegan a todo, cuando hay quejas de que el tema de la caridad, que no están bien atendidas las viudas de uno de los grupos de los cristianos de la comunidad de Jerusalén, cuando los apóstoles instituyen un nuevo ministerio. Esos 7 varones, que luego llamaremos los diáconos, ante todo se dedican a esa labor de caridad, pero también sirven a la palabra. No nos olvidemos de que precisamente el primer mártir, Esteban, es uno de estos 7 y menudos discursos hace, menuda difusión de la palabra que le cuesta la vida. Entonces, estos nuevos ministerios, ese diaconado, y luego pues cuando ya los apóstoles van también instituyendo colaboradores y sucesores, aquí hay una diferencia que ya hemos apuntado antes, muy significativa respecto a lo que pasaba en ese mundo judío. Y es que en el Antiguo Testamento los sacerdotes lo eran por herencia familiar. Esa tribu de Leví, esa familia de Aarón, ese grupo de los saduceos, todo eso venía de herencia. Ahora ya no. Jesús no llamó a sus compañeros, ustedes, todos vosotros de la tribu de Leví. No, que va. Bueno, el mismo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Entonces, ¿quién es ahora sacerdote? Aquel al que Dios llama. Entonces ya es una elección y una vocación divina, a quien menos te lo esperes, como por ejemplo Mateo, recaudador de impuestos. Hasta entonces, la continuidad de la jerarquía sacerdotal estaba garantizada por Dios mismo, en el sentido que, bueno, Dios es el que envía hijos a los padres, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa herencia ahí estaba ya los que iban a ser sacerdotes. No, ahora es una llamada de Dios. Por eso, cuando Jesús dice que la mies es mucha, los obreros pocos, ¿qué dice que hay que hacer? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces la Iglesia siempre tiene este problema, entre comillas, esta esperanza, mejor, este deseo de pedir al Señor que envíe. Claro, lo que pasa es que no basta que Dios llame, hace falta que el otro lo acepte, porque no hay que olvidar, también Jesús llamó al que llamamos joven rico y este dijo que no. Y aquí es donde viene un tema que, como os decía, estas cosas no se suelen contar. Muchas veces un poquito la idea que podemos tener es, bueno, esto del celibato es una cosa que la Iglesia la puso ahí ya en la Edad Media, en el segundo concilio de Letrán, bueno, algo hay en el concilio de Elvira, pero vamos, poco menos como que no, que al principio, los primeros siglos, claro, pues San Pedro estaba casado, la mayoría eran sacerdotes y obispos casados, entonces esto es una cosa muy posterior, no tiene que ver el sacerdocio y el celibato, más despacio. Cuando uno, como pasa tantas veces, ¿no?, ves las cosas así por encima, pues puedes llegar a esas conclusiones muy parciales. Y claro, los que estudian a fondo estos temas, y desde luego uno de ellos, menudo era Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, dicen, esto no es así. Y entonces nos dice una cosa muy interesante, que hay que entender bien también, por supuesto. Y es que, esto si nos fijamos en el Antiguo Testamento, hay pasajes donde lo vemos claro, los sacerdotes tenían una obligación de cuando iban a celebrar el culto, porque eso ya hemos dicho que no era toda la vida. Y concretamente cuando era el culto en el templo de Jerusalén era por turnos. ¿Os acordáis cuando Zacarías dice le tocó a él? Bueno, entonces en esos periodos de ejercitar el culto, tenían él, aunque estaban casados, en esos días no tenían relación conyugal, no la tenían, porque estaban en contacto con el misterio divino. Entonces hay que centrarse en eso, no en otras realidades muy buenas y muy santas, pero
tenían esa obligación de abstinencia sexual. Bueno, ¿pero qué pasa después? Pues luego pasa que por un lado estamos diciendo que el sacerdocio cristiano, el sacerdocio católico, no es simplemente una profesión durante un tiempo, sino un modo de vida, muy radical también, de irse con el Señor y dejar familia. Ya leíamos algunos textos que volveremos a ellos enseguida, dejar todo lo más importante. Pero además ocurre otra cosa, y es que pronto la Eucaristía se empezó a celebrar no solo los domingos, que ya era semanal, sino también de una manera más frecuente y llegando incluso a la celebración diaria. Entonces el sacerdote está llamado a una vida con Cristo y a un contacto diario con el misterio divino en su grado más fuerte, que es el de la Eucaristía. Entonces esa idea que ya venía del Antiguo Testamento, de ese centrarse en el misterio de Dios, que dice, mira, si estás muy centrado en esta relación con Dios para vivir este culto no simplemente como un rito, sino como algo de tu corazón, que el Señor te ha llamado a vivir de una manera especialísimamente unido a Él, una exclusividad para Dios, claro, eso fue haciendo a Garel la cuenta de que pedía, tienes que escoger, si estás con esa llamada de esa exclusividad para Dios, y esto no son determinados periodos, sino toda la vida, entonces los demás vínculos que afectan a la totalidad de la vida, no una mera amistad, no, sino ese vínculo tan hondo y profundo como es el del matrimonio, pues se ve ahí que es difícil compatibilizar de esa celebración diaria de la Eucaristía, que implica un estado permanente de unión con Dios, de servicio a Él, fue naciendo como algo normal la incompatibilidad con el vínculo matrimonial. La abstinencia sexual, que antes, en el Antiguo Testamento, era funcional, en estos momentos, cuando hacemos este culto, etc., ahora ya va convirtiéndose en algo ontológico, es decir, en algo del ser. Claro, enseguida surge, esto ya se ve venir, la objeción. Bueno, pero es que eso era porque había un desprecio del cuerpo y de la sexualidad. Bueno, para empezar, ya en el Antiguo Testamento el matrimonio y el tener hijos se valoraba muchísimo, y la Iglesia encima lo ve como un sacramento, entonces no va por ahí. Siempre la Iglesia ha considerado el matrimonio como un don concedido por Dios ya desde la creación, desde el paraíso terrenal que llamamos. No ese es el tema. El tema es que realmente cuando hay un vínculo que afecta a la totalidad de la persona, y así es, y en ese sentido ese vínculo es tanto el del matrimonio como de esa unión con Cristo a la que Él pide a sus apóstoles y en definitiva a quienes van a prolongar en la Iglesia esa llamada, son dos vocaciones difícilmente compatibles. No he dicho imposible, por eso, pues en efecto hay sus excepciones, pero no dejan de ser la excepción a algo que de suyo se va viendo cada vez más claramente, que está implícito en la llamada al sacerdocio, implícito el celibato. Entonces, claro, lo que no se suele contar es que, en efecto, en los primeros tiempos, claro, muchos son llamados al sacerdocio ya que ya estaban casados, pero lo que no se suele contar es que hay datos que nos apuntan, aunque es verdad, claro, son tiempos lejanos en los que la Iglesia está perseguida y hay poca documentación, pero ahora enseguida veremos por qué hay datos que apuntan a que aquellos que estaban casados y aceptan esa llamada al sacerdocio, viven desde ese momento, con permiso, claro está, de las mujeres, ese matrimonio, digamos, de San José, ese vivir de una manera en la que se renuncia a esa unión ya más íntima, de tipo físico incluso, pues con permiso de la mujer, pues mira, claro, hay que distinguir los que son misioneros, que esos se van para allá, de aquí para allá, y los que se quedan en donde están, pero en cualquier caso va entrando cada vez más clara esa certeza de que esta vocación no es fácilmente compatible con el vínculo conyugal. Eso no aparece en la Edad Media. Eso es muy anterior. Bueno, enseguida lo explicamos más y pedimos al Señor, pues para todos nosotros, por supuesto, y en particular para aquellos llamados a estos ministerios, al sacerdocio
y a toda entrega a Jesucristo, poniéndole por encima de todo, pues lo pedimos con esas palabras tan bonitas de San Pablo en su carta a los romanos sobre ese amor de Dios del que nada ni nadie nos separará. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Pues llegamos en este resumen sencillo. Como siempre digo, aquí intentamos resumir cosas que pueden estudiarse durante meses y años. Pero bueno, llegamos a un momento importante en esta evolución de la historia del celibato en relación con el sacerdocio. Lo que hemos dicho antes es que todo apunta a que durante esos primeros siglos se va dando, sí, hay muchos sacerdotes que están casados, pero que de acuerdo con su esposa no aceptarían la ordenación sacerdotal si la esposa no está de acuerdo, en que van a vivir de una manera pues como San José y la Virgen María. Se va viendo esa conciencia de que esa unión tan íntima con Jesucristo, no por desprecio de lo material, de lo corporal, de lo sexual, etcétera, sino porque, mira, son dos vínculos totalizantes. Entonces, bueno, va dándose esa vinculación, el ir viendo entre el matrimonio
y el celibato. Pero donde ya aparece esto claro y nos hace pensar que la cosa venía de atrás, es en un concilio que hubo en España, en un lugar llamado Elvira, cerca de Granada. Se reunieron obispos y sacerdotes de España el año 305. Fijaos, todavía están las persecuciones. Y entonces hay 81 cánones en ese concilio, en el que se ve que ya, claro, a pesar de ser tiempo de persecución y de un nivel de vida que esté en alto, pero bueno, siempre había sus cosas, sus fallos, sus aspectos a mejorar. Y se ve que en ese terreno pues también había habido pues quien no vivía esa antigua disciplina de que los sacerdotes, si estaban casados, no tuvieran relaciones con sus esposas. Entonces, fijaos, el canon 33 dice lo siguiente: se está de acuerdo en la completa prohibición válida para obispos, sacerdotes y diáconos, o sea, para todos los clérigos dedicados al servicio del altar, que deben abstenerse de sus mujeres y no engendrar hijos. Quien haya hecho esto debe ser excluido del estado clerical. ¡Caramba! O sea que parece, esto ya se puede entender que una cosa tan importante y tan fuerte no es que de repente en el siglo IV se les ocurre, aquí en España le viene la feliz idea, así porque sí, de que no, desde ahora el que es sacerdote no puede tener relación si es que estaba ya casado, y si no, porque no eso no viene de repente. Esto parece claro, todos así los estudiosos que se han fijado en esto, y una serie, no solo este canon, hay otro ya en el canon 27, por ejemplo, ya se dice que los eclesiásticos no deben vivir, no deben estar en donde ellos viven mujeres que no sean, claro, de su propia familia. Es decir, que ya se va viendo que esto venía de atrás y que esas normas son como algunos no las estaban cumpliendo y dice, ojo, una cosa u otra. O aceptas en el sacerdocio, implica el celibato, y entonces si ya estabas casado, tiene que ser con permiso de tu mujer, no hay relaciones, o bien se renuncia al estado clerical. Es curioso que hay un sacerdote que era antiguo ministro de la Iglesia Episcopaliana, el padre Rey Ryland, que se convirtió al catolicismo, pero claro, estaba casado, tenía 5 hijos, y ya, pues eso se le dispensó. Porque, repito, esto es la norma general, es indudable, cada vez hay más conciencia en la Iglesia de la conveniencia de la unión entre sacerdocio y celibato, pero es cierto que tiene sus excepciones y unas más fuertes en Oriente, como enseguida vamos a ver. Pero, entonces a este hombre se le dispensó, como hoy día también ocurre a veces. Bien, claro, pues sí, de poder seguir en esa relación con su mujer. Pero tanto él como su propia mujer escribieron, gente teológicamente pues bien formada, que el celibato es la situación ideal del ministro de Dios. Decían, no, si nosotros reconocemos que el ideal es esta situación. Bueno, este venía de la Iglesia Episcopaliana, se le dispensa del celibato con sus 5 hijos, etcétera, pero tanto él como su esposa, pues viéndolo, la experiencia y por lo que habían estudiado, pues veían que en efecto, que eso es lo más coherente. Pero es que no solo fue el concilio de Elvira, es que 9 años más tarde, concilio de Arles, pues también vuelve a afirmar esa obligación de que el que se es ordenado sacerdote como célibe, pues se mantiene ya ahí, o si estaba casado, pues tiene que tener esa abstinencia en el terreno sexual. Pero el Gran Concilio de Nicea, el año 325, presupone también ese celibato eclesiástico para los clérigos solteros y para los casados en este sentido. Entonces, no es una cosa que aparece por ahí, ya digo, en la Edad Media. Hay bastante más datos, no podemos aquí entretenernos. Un papa llamado Siricius en el año 385 recordó a todos los clérigos casados que esos votos de abstinencia perpetua eran indisolubles. Así que lo explica esto. Luego hay un concilio africano, esto es importante, el segundo concilio africano del año 390. Dice así: conviene que los sagrados obispos, los sacerdotes y los levitas sean continentes por completo, para que puedan obtener sin dificultad lo que piden al Señor,
a fin de que nosotros también custodiemos lo que han enseñado los apóstoles y ha conservado una antigua usanza. ¿Veis? Es decir, que esto venía de atrás, esto es una tradición apostólica. Estas son las cosas que no se suelen decir. Pero claro, viene aquí algo que nos hace dudar de esto. ¿Y Oriente? ¿Qué pasó en Oriente? Y ahora, Yolanda, es cuando vamos a leer el segundo número que el Catecismo dedica a este tema del celibato y el sacerdocio, que es el número 1580. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. En Oriente, como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Fijaos bien en esta última frase. De nuevo, pues ocurre que a veces nos quedamos con una visión superficial y no lo miramos las cosas a fondo. Oiga, el Oriente también es Iglesia Católica y allí no hay el celibato. ¿A quién ha dicho que ahí no hay el celibato? No es verdad. No es verdad. Si uno se ordena de sacerdote sin estar casado, implica el celibato. Exactamente igual que en la rama latina nuestra, implica el celibato. Segundo dato. ¿Cuál es la plenitud del sacerdocio? El episcopado. No puede haber obispos casados. Entonces, también allí tienen esa conciencia de esa vinculación entre sacerdocio y celibato. Aquí tenemos estos dos datos, ¿no? Uno, la plenitud del sacerdocio, que es la de los obispos, siempre ha estado muy claro, en Oriente clarísimo, que además solían ser los obispos, solían ser escogidos entre los monjes, es decir, lo que os he dicho ya varias veces, no es que la Iglesia imponga la ley del celibato, sino que como norma general, que tiene excepciones, prefiere ordenar sacerdotes a los que han recibido previamente, tienen previamente ese carisma, esa vocación del celibato. Entonces, en el episcopado eso siempre ha estado claro. Pero incluso si el joven, como en la Iglesia latina, que se ordena sacerdote, que no está casado, implica que hace la promesa del celibato para toda la vida. Por lo tanto, sigue siendo la norma general. Lo que pasa es que allí, bueno, pues se consideró. También aquí es donde entran ya los estudiosos por qué ocurrió esto, pero el dato es este, ¿no? Que se podía dar una excepción más general, evidentemente, que en la Iglesia latina, lo que acabamos de contar de este ministro episcopaliano, pues una cosa más general, aquellos que estando casados y llevando una vida cristiana, tal, y que piden el ser sacerdotes una vez casados, se dispensó de eso que venía de atrás, de que renunciaran al uso del matrimonio, entonces permitir que hombres casados fueran ordenados sacerdotes sin el celibato. Pero esto, fijaos, según parece, esto se introdujo en un concilio llamado el concilio Intrullo, o como se diga, Intrullo, que donde hubo cosas un poco raras, como, bueno, parece ser que fue impuesto el tema por el emperador y que lo que se hizo fue aceptar una relajación que había venido del emperador Justiniano sobre este tema. Parece ser también que hubo un error de transcripción de los cánones del concilio de Cartago, pero bueno, esto ya son cuestiones menores. Lo cierto y verdad es que desde entonces, en ese concilio de año 691, en que no desaparece esa continencia sacerdotal, por cierto, sino que se limita, como pasaba en el Antiguo Testamento, a los momentos previos a la celebración de los sagrados misterios. Es decir, siempre está como esa idea de fondo de que una entrega total, por un lado a Cristo y por otro lado a la esposa, es difícilmente compatible. No por desprecio de lo corporal y sexual, sino simplemente que el corazón se centra de tal manera que, mira, chico, es que es muy difícil compatibilizar. Entonces, lo cierto y verdad es que también en ese mundo oriental está esa conciencia, pero con unas excepciones bastante más amplias, que bueno, pues ya está, puede darse así. También hay que decir una cosa, y es que
fijaos la dificultad y lo demuestra la historia, ¿no? De cuantísimos, si nos fijamos en los sacerdotes misioneros por el mundo, pues no hay comparación entre los que se van misioneros desde la situación del celibato propio de la Iglesia Latina a aquellos que no lo tienen, porque evidentemente es mucho más difícil estar disponible para ir de aquí para allá o meterte en cualquier situación difícil, pues en familia, que si uno, pues eso, no tiene esos vínculos matrimoniales. Más datos, por ejemplo, hay un autor sirio del siglo VIII, fijaos qué frase tan bonita, dice: el sacerdote es el padre de todos los creyentes, tanto hombres como mujeres. Por eso, dada su condición respecto de los fieles, si se casa, es comparable con un hombre que se desposa con su propia hija. Autor sirio, mundo oriental, como diciendo, hombre, es natural. Esto ya luego iremos explicando. Entonces estamos haciendo un pequeño resumen de la historia. Y el siguiente paso, que con este terminamos, significativo, que muchas veces también se interpreta mal, es que van pasando los siglos. Ha quedado clara esa continencia de los eclesiásticos, ese celibato de los sacerdotes, pero bueno, evidentemente en épocas de crisis, esto como otros temas, como pueden ser económicos, como pueden ser de influencias, en fin, que siempre se han dado, nepotistas, etcétera, etcétera. Entonces esto lleva a una situación de crisis que es lo previo, digamos, a la necesidad de la reforma que llamamos la reforma gregoriana, de papas del inicio del segundo milenio y en particular el Papa Gregorio VII. Entonces ahí está el segundo concilio de Letrán, 1139, que da una norma que algunos la han interpretado mal y con un malentendido muy difundido. ¿Qué dice este concilio? Que aquellos clérigos, que por tanto, pues eso, célibes, que luego van y se casan, ese matrimonio no solo es que sea un pecado y que sea ilícito, sino que es inválido. El matrimonio no ha existido, es una causa de nulidad. Entonces, esto dio lugar al malentendido, que todavía algunos siguen diciendo, de que el celibato lo introdujo la Iglesia en el segundo concilio de Trento, 1139, pero por Dios, lo que hace ese concilio simplemente es declarar inválido lo que siempre había estado prohibido desde muchos siglos antes, el que se casaran el sacerdote célibe. Eso estaba prohibido, ya hemos dicho que desde mucho tiempo antes ya queda clara ese vínculo en la Iglesia Latina, con más excepciones en la oriental, pero si uno se casa, era algo que se veía mal. Lo que se añade ahora es una disposición canónica de que la Iglesia no ve válido ese matrimonio. ¿De acuerdo? Por tanto, en resumen, primeros siglos se va viendo que aunque muchos sacerdotes son casados, lo viven una vez que aceptan él y su mujer esa situación, la abstinencia sexual. Después, ya se pone eso como algo obligatorio para todos. Lo vemos ya apuntado en el concilio de Elvira, que recuerda que no aparece ahí, sino que es una tradición que viene anteriormente. Después, en Oriente, siglos después, se mitiga esta obligación, pero siempre con esa conciencia del que hay un vínculo que tiene más excepciones, pero un vínculo entre celibato y sacerdocio. Y en el mundo latino, esto es, digamos, donde se da el paso último, es este concilio de Letrán, pero que lo único que hace es añadir esa invalidez del matrimonio a lo que ya se consideraba que estaba mal. Luego esto se plasmó también en el Código de Derecho Canónico de 1917, sigue en el anterior, etcétera, etcétera. Bueno, ya iremos viendo el fondo de esto. Esto simplemente ha sido para que veamos que a veces se dicen las cosas muy superficialmente, y lo importante es que veamos el trasfondo teológico y espiritual, y eso ya lo dejamos para el próximo día. Y enseguida, después de unos momentitos musicales, brevísimamente vemos las respuestas que habéis dado a la pregunta de hoy. ¿El dogma de la Asunción de la Virgen María implica o no que murió? ¿No murió? ¿Qué nos dice la tradición y la enseñanza, el magisterio de la Iglesia? Como se nos ha hecho tarde, Yolanda, pues ya casi directamente vamos a ver las respuestas. ¿Te parece?
Así que nos dejamos de músicas y vamos a ver qué han respondido nuestros oyentes a esta pregunta. Pues a ver, los hay que dicen, yo creo que la Santísima Virgen María murió y los ángeles la elevaron y se la llevaron al cielo, por eso se dice en cuerpo y alma. Luego también nos dice, subí a los cielos en cuerpo y alma. Dice, pero ahora que caigo lo pienso, qué extraño, ¿no? ¿Qué fue? ¿Volando visiblemente o desapareció? Bueno, para que sepa que hay diversas respuestas. Otros dicen, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, pero yo siempre he pensado que María murió como su hijo Jesucristo y fue resucitada, después fue llevada al cielo. Vamos a ver, dicen, pues sí, que fue asunta al cielo y simplemente dicen eso, que no sufrió, significa que la Virgen no sufrió la corrupción del cuerpo y también que fue elevada, o sea, son así más o menos, Bueno. Sí que dicen eso. Muy bien. Bueno, pues como siempre les digo, estas cosas más que nada es para que al tener que pensarlas, luego se nos quedan más. Mirad, siempre hubo como dos tradiciones. O sea, lo que estaba claro es que la Virgen estaba en el cielo en cuerpo y alma. Sí, pero murió, simplemente como que se durmió y ¡bumba! De repente, ¡hala!, ya está en el cielo. Pues hubo las dos maneras de interpretarlo, pero mayoritariamente es que sí murió. Y parece bastante claro que, hombre, si nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, parece un poco raro que su madre, que está tan unida a él, no pase por la muerte. Ah, pero es que ya no tenía pecado original. Toma, y menos nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero Jesús es que es nuestro Redentor. Sí, María cooperadora en la redención. Es decir, que no son cosas contrarias. Pero como la Iglesia es tan prudente siempre en estas cosas, es que hay personas también que siempre piensan que la doctrina católica, o sea, tiene que ser todo ciertísimo, al mismo nivel. Pues mire, no. Hay cosas que son ciertas, seguras, y otras que, hombre, lo prudente es fiarnos de esta enseñanza, de esta tradición, pero no se puede siempre exigir la plenitud de la certeza. Bueno, pues cuando ya Pío XII vio que esto era un tema que estaba clarísima, la fe de la Iglesia en que la Virgen estaba en el cielo en cuerpo y alma, lo define en 1950, pero consciente, cuando se hace todo el estudio, ¿no? Porque ya sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, en qué se basa la Iglesia, en la revelación de Dios que nos viene a través de la Escritura y de la tradición. Y en la tradición, la mayor parte de la tradición sí está hablando de esa muerte de María, que sería dulce y que sería pronto esa resurrección, que por cierto está también en temas, en revelaciones o como queramos llamar, como puede ser la mística ciudad de Dios. También ahí aparece esa muerte de María, pero bueno, eso ya no es un componente de la fe, ¿no? Bueno, a lo que voy, que cuando el Papa Pío XII definió el dogma, no quiso definir si había muerto o no, por respeto a que no estaba del todo clara esa tradición. Por eso dijo, lo tenéis en el número 966 del Catecismo, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo. Usó esa expresión para no decir tras morir, que era lo que la mayor parte de la tradición dice, pero prefirió no implicar el grado supremo de magisterio de dogma de fe, porque, bueno, es verdad que algunas tradiciones pues más bien se inclinaban por el otro lado. Pero que sepáis que la mayor parte de la tradición de la Iglesia, y una catequesis de Juan Pablo II sobre este tema, lo decía así como en general la tradición de la Iglesia había hablado de la muerte de María. Esto lo digo porque nos ha pasado más de una vez a unas personas que han llamado, que han escrito, oiga, pero he oído que han dicho que la Virgen murió, pero si el dogma de la Inmaculada, de la Asunción, el dogma de la Asunción no dice que no muriera para nada. Lo que dice es que igual que Jesús murió, pues resucitó y que está en el cielo en cuerpo y alma. Pero es verdad que el Papa Pío XII no lo puso eso en el dogma, bueno, pues porque ahí todavía quedaba un pequeño margen de duda. Esto es así, la Iglesia, pues lo que es de fe y lo que es muy cercano a la fe, como es esto, pues lo es, pero no es lo mismo. Hay que, en este caso, pues eso, no exigir las certezas absolutas para que nos fiemos de la tradición de la Iglesia. Bueno, pues seguiremos explicando ahora ya, después de estas breves pinceladas históricas, el trasfondo teológico y espiritual del celibato, pero como veis, cuando las cosas se ven un poquito más a fondo, no son tan simplistas como tantas veces nos las cuentan.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.